¿Qué tal? En la clase de hoy vamos a revisar los ejercicios de la última sesión. Como podemos observar, del lado izquierdo tenemos una estructura. Habíamos comentado que la conformación es E. En el caso de la estructura derecha, la conformación es Z. El nombre de la estructura E sería E3-metil 1,3-pentadieno, debido a que vamos a contar 5 átomos de carbono, 1, 2, 3, 4, 5. En el carbono 3 observamos un grupo metil, mientras que en el carbono 1 y 3 observamos la presencia de carbonos con dobles enlaces, por lo que estaríamos hablando de que en 1 y 3 tenemos un dieno. Por otro lado, en el caso de la estructura Z, lo que observamos son 1, 2, 3, 4 átomos de carbono como cadena más larga. Vemos un ácido carboxílico, por lo tanto será un ácido butenoico y por lo tanto el nombre sería 2-hidroximetil 2-ácido butanoico, debido a que en el carbono 2 observamos por un lado la conformación Z y por otro lado la presencia del sustituyente hidroximetil. Bien, revisados estos ejercicios, veremos las reacciones de adición características de los alquenos, comenzando por la adición de haluros de hidrógeno. También podemos observar en la caricatura que el grafito, bajo ciertas circunstancias de extrema presión, pues puede convertirse en diamante. Podemos observar aquí que mamá e hijo grafito observan cómo el papá, después de mucha presión, se ha convertido en diamante. Dicho lo anterior, vamos a comenzar la clase haciendo algunas definiciones importantes. Primero, ya habíamos comentado que el movimiento de los electrones se denota mediante una flecha en la que el inicio de la flecha indica el origen de los electrones y la punta de la flecha indica la dirección o el ocupamiento final de los electrones. Por otro lado, una reacción característica en química orgánica es la que se da por la interacción de una especie electrofílica con una especie nucleofílica. Y en este sentido definimos a un electrófilo como una especie pobre en electrones, deficiente en electrones. Y la palabra electrófilo significa amor a los electrones, por lo tanto la especie debe ser positiva para que tenga amor por lo negativo. En el caso de un nucleófilo, estaremos hablando de una especie con un exceso de electrones o una especie rica en electrones. Los electrones se denotan por 2 puntos y por una carga negativa. Entonces, nucleófilo significa amor a los núcleos y sabemos que los núcleos de los átomos son positivos. Por lo tanto, un nucleófilo va a ser una especie que tendrá amor a las cargas positivas. Como podemos observar también, un nucleófilo cede los electrones al electrófilo para formar un enlace representado mediante una línea. Cuando esto ocurre, lo que podemos ver es la formación de un compuesto neutro debido a que la carga positiva neutraliza la carga negativa del nucleófilo y se forma el enlace. Esto sería un enlace covalente nuevo. Bien, vamos a hablar de algunos nucleófilos. Podemos observar en primer lugar la molécula del amoníaco, en la cual el nitrógeno presenta 5 electrones de valencia, 3 de los cuales están ocupados para formar enlaces con el hidrógeno y un par es un par de electrones no compartido. Este par de electrones no compartidos representa un exceso de electrones. Y si esta molécula la representamos a través de un mapa de potencial electrostático, ese exceso de electrones que corresponde al nitrógeno se representa sombreado en color rojo. Podemos observar que en el caso del amoníaco, el amoníaco es una molécula neutra que no presenta carga y en ese sentido decimos que los nucleófilos van a ser estructuras que pueden ser neutras también. Analicemos el caso del agua, en la cual observamos que el átomo de oxígeno presenta 2 pares de electrones no compartidos, lo cual contribuye a que haya un exceso de densidad electrónica. Si lo representamos
mediante un mapa de potencial electrostático, veremos que en la parte del oxígeno hay un sombreado rojo indicando el exceso de electrones, y nuevamente vemos que el agua pues es un compuesto neutro. Analizando el caso del ion hidroxilo, lo que observamos es que el oxígeno presenta 3 pares de electrones no compartidos. Estos 3 pares de electrones no compartidos significan un exceso de electrones, y esto representado en un mapa de potencial electrostático pues significa que el oxígeno es prácticamente una esfera de puros electrones en este anión hidroxilo. Entonces, en este caso estaremos hablando de un nucleófilo con carga negativa. Otro nucleófilo con carga negativa es el anión cloruro, que tiene un exceso de electrones, y ya sabemos que el cloro, al estar en el grupo 7, tiene 7 electrones de valencia, y aquí tiene un electrón extra, por lo tanto tiene un exceso de electrones, siendo un nucleófilo negativo. Por otro lado, vamos a hablar de los electrófilos, que son especies como el ion hidronio, que en este caso es muy notoria la carga positiva, y eso nos habla de una deficiencia de electrones que se representa mediante el color azul. Vemos también el bromoetano, que es una molécula neutra. Sin embargo, si analizamos su estructura, sabemos que el grupo metilo tiene en el carbono una carga parcial positiva, mientras que el bromo tiene una carga parcial negativa. Esto ya lo hablamos cuando vimos efecto inductivo. Por otro lado, en el caso de la acetona, lo que observamos es el carbono cargado positivamente y el oxígeno con una carga parcial negativa. Bien, a través de estas definiciones espero quede más clara la comprensión de lo que son los nucleófilos y electrófilos. Entonces vamos a ver cuál de las siguientes especies es nucleófilo y cuál electrófilo. Entonces podemos ver en el caso de la primera especie, y aquí, bueno, les voy a pedir que se tomen unos cuantos minutos para pausar el video y resolver los ejercicios, y a continuación explicamos la solución. Bien, como podemos observar, en el primer caso la especie es positiva. Al ser positiva, estaremos hablando de que va a tener una afinidad o un amor hacia lo negativo, y por lo tanto la especie va a ser un electrófilo. En el segundo caso observamos el ion cianuro, el cual es una especie negativa. Eso significa que va a tener afinidad por lo positivo y estaremos hablando de un nucleófilo. En el tercer caso, que es el caso de la metilamina, observamos un compuesto neutro, por lo tanto hay que analizar la carga parcial del grupo metilo, que es positiva, la carga parcial del grupo amino, que es negativa debido al par de electrones no compartidos del nitrógeno, que representan un exceso de electrones. Entonces sabemos que la parte positiva va a ser una parte electrofílica, ya que presenta carencia de electrones, mientras que la parte negativa será una parte nucleofílica con un exceso de electrones. En el último caso observamos el azufre cargado positivamente y rodeado de 3 grupos metilo. Al haber una carga positiva, automáticamente sabemos que se trata de una especie que tendrá afinidad por lo negativo, y estaremos hablando de un electrófilo. Bien, dicho lo anterior, ahora sí podemos comenzar las primeras definiciones para entender las reacciones de adición, que son reacciones características de los alquenos. Entonces, de manera general, tenemos esquematizado un alqueno que reacciona con otra molécula para formar un solo compuesto. Esta es una reacción de adición. De 2 precursores obtenemos un solo producto, o se obtiene un solo producto. Entonces, aquí es lo que se define. 2 moléculas se combinan para formar un producto y los carbonos se vuelven saturados. ¿Qué quiere decir esto? Que todos los carbonos formarán enlaces sencillos. Esa es una reacción de adición. Ahora veremos una reacción de adición específica que se conoce como adición electrofílica. ¿Qué quiere decir? Que va a ser una reacción de un alqueno al cual se le va a incorporar algo que carece de electrones. Entonces, nosotros sabemos que un alqueno, al tener dobles enlaces, y aquí está representado en un mapa de potencial electrostático, va a tener una zona donde hay un exceso de electrones. Y esa zona donde hay un exceso de electrones va a tener afinidad por una especie que tenga carencia de electrones.
En otras palabras, en el caso de un alqueno, los electrones del enlace pi van a estar disponibles para enlazarse con una especie que carezca de electrones, es decir, un electrófilo, y formar un enlace sencillo que se conoce como un enlace sigma. Al momento de que los electrones del orbital p se ocupen para formar el enlace sigma, el orbital p quedará vacío. Además, cuando uno de los carbonos pierde su electrón del enlace p, del orbital p, perdón, se va a formar un carbocatión, es decir, una especie de carbono cargada positivamente. Entonces tendremos un carbocatión cargado positivamente y esa carga positiva pues la observamos en azul y la interpretamos como una deficiencia de electrones, puesto que ese carbón perdió sus electrones. Y por otro lado veremos la ruptura del enlace doble, la formación de un enlace sencillo o de un enlace sigma. Todo lo anterior significa que el enlace pi actúa como nucleófilo, es decir, como una especie con exceso de electrones. Esos electrones están contenidos en el orbital, en el enlace pi, perdón, y este nucleófilo pues interactuará o reaccionará con un electrófilo. Entonces, un electrófilo atrae los electrones afuera del enlace pi para formar un nuevo enlace sigma con la formación de un carbocatión. Tenemos como ejemplo el etileno, que actúa como nucleófilo porque tiene un exceso de electrones en el doble enlace. El etileno, al reaccionar con el bromuro de hidrógeno, pues va a formar bromoetano. Aquí vemos que el bromuro de hidrógeno es la parte electrofílica, pero hay que analizar que este es un compuesto neutro y que tendremos una parte electrofílica y una parte nucleofílica. Vamos a ir entendiendo estas reacciones primero de manera general y luego estudiaremos los mecanismos. Entonces, como podemos observar, aquí voy a anotar con pluma, sabemos que el bromo es la parte negativa, el hidrógeno es la parte positiva. La parte positiva decimos que es la parte electrofílica, la parte negativa decimos que es la parte nucleofílica. Y la parte electrofílica, el hidrógeno, se adiciona al carbono para formar un enlace sigma y posteriormente el bromo se adiciona al carbono, perdón, para formar el otro enlace sigma. Entonces aquí podemos ver enlace sigma carbono-carbono y aquí en esta estructura dice enlace pi carbono-carbono, los electrones son más accesibles. Es por eso que se da la reacción, porque el enlace sigma tiene mayor fuerza, los electrones están atraídos con mayor intensidad en un enlace sencillo, pero en un enlace doble los electrones son atraídos débilmente y eso hace que sean accesibles para formar otros enlaces. Esta es la explicación de una reacción de adición de manera general de un haluro de hidrógeno, es decir, un haluro de hidrógeno es lo que conocemos como un hidrácido, el ácido clorhídrico, el ácido bromhídrico, el ácido yodhídrico, todos los que pertenecen a la familia 7A de la tabla periódica. Vamos a ver ahora cómo es este mecanismo de reacción. Entonces, fíjense, tenemos el doble enlace con un enlace pi. Decimos aquí que hay un ataque, es decir, de donde se mueven los electrones, decimos que se hace un ataque, es un término de química orgánica, para decir que los electrones del enlace pi se mueven para interactuar con un electrófilo, perdón. Entonces estos electrones se mueven hacia el electrófilo, generan un enlace sencillo
y el otro carbono, al perder esos electrones que estaba compartiendo con el carbono adyacente, pues se carga positivamente y se forma un carbocatión. Este carbocatión decimos que se forma sobre el carbono más sustituido y en unos momentos hablaremos de qué significa que el carbocatión se forme sobre el carbono más sustituido. Ahorita, hasta el momento, vamos a entender la formación del carbocatión debido a que los electrones que compartía con el otro átomo, pues ya se perdieron y resultaron en la formación de un enlace sencillo. Al perder ese enlace, el carbono se cargó positivamente. Si ustedes le encuentran difícil entender por qué el carbono se carga positivamente, se los voy a explicar de una manera un poco más sencilla para que quede claro esto y no se les olvide. El carbono, aquí lo voy a poner, tiene 4 electrones para formar 4 enlaces. Pero si nos fijamos en el carbocatión solamente tiene 3 electrones. Por eso está formando 3 enlaces. Entonces, en un carbocatión, un carbono cargado positivamente, solo hay 3 electrones. Sabemos que un carbono tiene 4 electrones, pero también tiene 4 protones positivos. Si sumamos 4 negativos con 4 positivos, nos da 0. Pero si sumamos 3 electrones negativos con los 4 protones positivos, nos da 1 más. Este 1 más es lo que se observa cuando se forma un carbocatión y es por eso que ponemos o escribimos siempre una carga positiva, porque el carbono ha perdido un electrón, le quedan 3, pero al tener 4 protones queda cargado positivamente con una carga. En otras palabras, cuando un átomo pierde electrones, se carga positivamente. Por eso decimos que los electrófilos que han perdido electrones por alguna razón son especies deficientes en electrones, pero con carga positiva. Bueno, una vez que entendemos la formación del carbocatión, ahora sí sabemos que esta especie deficiente en electrones se va a comportar como un electrófilo y reaccionará con una especie que tiene un exceso de electrones como es un nucleófilo. Aquí está representado este par de electrones como un exceso y este par de electrones se moverán para formar un enlace del carbocatión con la nueva especie. Nuevamente podemos observar que se forma un enlace neutro porque tenemos una carga positiva con una negativa, pues sencillamente se forma el enlace. Esto sería como una explicación del mecanismo de una reacción típica de adición de alquenos. Si queremos ver esto un poco más a fondo, pues vamos a estudiar este mecanismo. Entonces, un átomo de hidrógeno, del bromuro de hidrógeno, es el electrófilo y es atacado por electrones pi del doble enlace nucleofílico. Electrones pi, doble enlace, atacan al hidrógeno. Cuando lo atacan, el hidrógeno va a perder el enlace que tiene con el bromo. Pero los electrones que mantienen unido al hidrógeno y al bromo se van a mover hacia el bromo. ¿Por qué hacia el bromo? Pues porque es la especie más electronegativa. Cuando esto ocurre, cuando los electrones del enlace pi atacan al hidrógeno, se forma un enlace sigma carbono-hidrógeno. Y cuando ocurre esto, fíjense bien, aquí tenemos el carbono que se acaba de enlazar con el hidrógeno, pues se rompe ese doble enlace y este carbono pierde un electrón que compartía con el carbono adyacente, formándose un carbocatión con carga positiva y un orbital p vacío. Simultáneamente, 2 electrones del ácido bromhídrico se mueven hacia el bromo, que es esta flecha que se indica aquí. Los electrones de este enlace se mueven hacia el bromo porque es más electronegativo y se forma el anión bromuro. Este anión bromuro, al ser negativo, pues interactuará con el carbocatión positivo para formar un enlace. El ion bromuro dona un par de electrones al átomo de carbono cargado positivamente, formando el enlace CBr y generando el producto neutro de adición.
Entonces, como pueden observar, tenemos dos moléculas precursoras para formar una sola molécula donde todos los carbonos están más sustituidos, es decir, donde todos los carbonos presentan enlaces sencillos. Esa es la reacción típica de la adición de haluros de hidrógeno. Aquí les voy a pedir que hagan una pausa en la presentación y traten de practicar el movimiento de los electrones con los conocimientos que ustedes ya tienen. Bien, resolviendo el ejercicio en el inciso A, lo que obtenemos es una molécula diatómica de cloro que va a reaccionar con el amoníaco. Nosotros sabemos que el nitrógeno es una especie con exceso de electrones, es un nucleófilo, y los nucleófilos son los que atacan a los electrófilos. Entonces aquí electrófilo, el nitrógeno va a sacar electrones, en este caso, del doble enlace del átomo de cloro. Fíjense que ustedes tienen que analizar lo que ocurre en esta reacción. Si ustedes observan los productos, el primer producto es una sal de amonio cuaternaria, donde el nitrógeno está cargado positivamente. ¿A qué se debe esta carga positiva? A que el nitrógeno ocupó su par de electrones para formar un enlace con el cloro. Ajá. Y ya sabemos que cuando una especie pone los electrones, se carga positivamente. Cuando pierde esos electrones, se carga positivamente. Ya lo vimos con el caso del carbono, cómo se forma un carbocatión. Aquí lo estamos viendo ahora con el caso del nitrógeno. El nitrógeno pierde sus electrones y se queda cargado positivamente. Y el cloro, fíjense muy bien, el cloro tiene dos electrones, los voy a dibujar en azul, que están compartidos. Cada átomo de cloro pone un electrón. Cuando se rompe este enlace por el ataque del amoníaco, uno de los átomos de cloro se lleva esos dos electrones. Y esos dos electrones se representan mediante una carga negativa. Entonces aquí vemos cómo los electrones del cloro regresan al cloro y se forma el anión cloruro. En el segundo caso, lo que observamos es la presencia de un anión metoxilo, y que va a reaccionar con el bromoetano. Hay que analizar las estructuras que se forman. Se forma un dimetiléter y el anión bromuro. Otra vez, el bromuro se lleva sus electrones hacia sí mismo, que son los electrones que le van a dar al final una carga negativa. Pero ¿por qué se llevó el bromuro sus electrones? Porque fíjense muy bien que el carbono sabemos que es una especie positiva, en ese sentido va a ser un electrófilo, y sabemos que el oxígeno del anión metoxi, al tener un exceso de electrones, se va a conformar como un nucleófilo, es decir, amante de lo positivo. Entonces, el oxígeno del metoxi va a atacar el carbono y los electrones que forman parte del bromo, del enlace carbono-bromo, van a irse con el bromo porque este es más electronegativo, pero se va a formar el dimetiléter. Ahora, el oxígeno, cuando invierte ese par de electrones para enlazarse con el grupo metilo, pues forma un enlace, pero pierde su carga negativa y se hace neutro. ¿Ok? Es como si ese oxígeno, uno menos, ganara una carga positiva y quedara como un compuesto neutro. En el tercer caso hay que analizar nuevamente cuáles son los productos. Nuevamente vemos que el cloro se lleva sus electrones en la ruptura del enlace carbono-cloro.
y por eso se forma el anión cloruro. Y por otro lado vemos que el oxígeno tiene 6 electrones, 2 de los cuales no comparte, lo cual le van a dar un exceso de electrones, o en otras palabras, el oxígeno se va a comportar como un nucleófilo. El carbono sabemos que es positivo o que es un electrófilo, es decir, amante de lo negativo, y eso se lo va a dar el oxígeno. Va a dar sus 2 electrones, sus 2 cargas negativas, para formar un doble enlace. Otra vez el oxígeno, como en el caso anterior, al perder una carga negativa, queda como un compuesto o en una forma neutra. Bien, vamos a continuar y seguiremos estudiando este mecanismo de adición de haluros de hidrógeno. Entonces, fíjense muy bien, aquí tenemos un compuesto, el 2-buteno o butén 2-eno, que va a tener una reacción de adición con el ácido bromhídrico o bromuro de hidrógeno. Sabemos que los 2 electrones que están en el enlace pi van a atacar al hidrógeno para formar un enlace. Y cuando esto ocurra, el carbono adyacente va a perder ese electrón que utilizaba para compartir un enlace con el carbono adyacente, y al perder ese electrón se cargará positivamente formando un carbocatión. Posteriormente, este carbocatión deficiente en electrones actuará con el bromuro, que se ha llevado sus electrones consigo teniendo un exceso de electrones, y se formará, o el bromuro se adicionará al carbocatión para formar un enlace sencillo y de esta manera incorporarse a la estructura de 4 carbonos. Aquí estamos viendo pues otro ejemplo de una adición de haluros de hidrógeno a un alqueno. Vamos a estudiar a más detalle lo que son los carbocationes. Entonces, fíjense, los carbocationes son especies de carbono cargadas positivamente. Vamos a tener, o existen los carbocationes terciarios, que son carbocationes que están enlazados a 3 grupos alquilo, es decir, a 3 cadenas de carbono o a 3 carbonos, ¿no? Pueden ser también ciclos, pero van a ser 3 carbonos. Los carbonos secundarios estarán enlazados a 2 carbonos, pueden ser en forma de cadena o en forma cíclica, y a un hidrógeno. Y los carbonos primarios estarán enlazados solamente a una cadena R, los carbocationes primarios, perdón, y a 2 grupos hidrógeno. Vamos a tener otros el carbocatión metilo, donde el carbono estará enlazado a 3 átomos de hidrógeno. En todos los casos, los carbocationes son especies que han perdido un electrón. Al perder un electrón, decimos que son especies deficientes en electrones. Es decir, que tienen menos de 8 electrones en su capa de valencia, o en su currículum vitae, si lo quieren ver así. Entonces tienen menos de 8 electrones en su capa de valencia y por lo tanto van a estar deficientes en electrones y por lo tanto van a ser especies electrófilas que necesiten de esos electrones. Van a ser especies, sí, electrófilas, que tendrán deficiencia de electrones, que van a necesitar electrones. ¿Quién les va a dar esos electrones? Pues las especies nucleofílicas. Pero vamos a ver qué pasa con estos carbocationes. Bien, fíjense muy bien que con los carbocationes, por ejemplo, con los carbocationes terciarios, van a estar rodeados por 3 grupos alquilo, que en este caso son 3 grupos metilo, pero pueden ser etilo, propilo, puede ser cualquier clase de grupo alquilo, o pueden ser también estructuras cíclicas. ¿Qué es lo que va a pasar? Fíjense muy bien que el enlace sencillo, el enlace sigma, representa una fuente de electrones. Aquí hay 2 electrones que se están compartiendo. Sabemos que los carbonos
son la parte positiva de las moléculas. Y aquí lo que podemos observar es que los electrones del enlace sigma van a estar atraídos hacia el carbocatión positivo. Estos electrones negativos estarán atraídos hacia el carbocatión positivo. Entonces, entre más grupos alquilo haya alrededor de un carbocatión, se dice que el carbocatión es más estable. Como en un carbocatión terciario hay más grupos alquilo rodeando al carbocatión, con respecto o en comparación con un carbocatión secundario donde hay menos grupos alquilo, a su vez con respecto a un carbocatión primario donde solamente hay un grupo alquilo, se dice que los carbocationes terciarios son los carbocationes más estables. Y vamos a ver que esta palabra estable tiene una importancia muy grande en las reacciones orgánicas, ya que todas las reacciones se llevan para obtener los productos más estables. Es por eso que estamos estudiando la importancia de la estabilidad de los carbocationes. Por otro lado, ¿qué otra cosa le confiere estabilidad a un carbocatión? Bueno, como podemos observar en la representación, sabemos que un carbocatión se forma cuando los electrones del orbital p se perdieron. Cuando el carbón perdió esos electrones, se quedó cargado positivamente. Pero a su vez ese carbono va a estar enlazado a otro carbono, que a su vez ese carbono estará enlazado a hidrógenos mediante la hibridación de orbitales sp3 con el orbital s del hidrógeno. Entonces, estos solapamientos de orbitales sp3 con s del hidrógeno, es decir, estos enlaces sencillos con el hidrógeno, van a hacer que los electrones de estos enlaces se traslapen de manera débil con el orbital p vacío. Y a esto se le conoce como hiperconjugación. Esta hiperconjugación contribuye a darle estabilidad al carbocatión. Pero lo más importante pues es recordar que entre más grupos R tenga un carbocatión, va a ser más estable. Y en ese sentido, los carbocationes terciarios son más estables que los secundarios y que los primarios. Y esto es importante porque dependiendo de la estabilidad es como se llevará a cabo la reacción. Entonces, fíjense muy bien, aquí tenemos otra reacción donde tenemos el 2-metil-but-2-eno. Entonces, en una reacción de adición con el ácido bromhídrico, lo que se ha observado es que el bromo se adiciona en el carbono terciario. Si se fijan, este carbono está enlazado a 3 carbonos, es un carbono terciario, mientras que el hidrógeno se adiciona al carbono secundario. Aquí tenemos un carbono y otro carbono. No se ha observado que se obtenga al revés, es decir, el hidrógeno no se adiciona al carbono terciario y el bromo no se adiciona al carbono secundario. Eso no se observa experimentalmente. Es decir, que la adición de bromo es regioselectiva. El bromo va en el carbono terciario, mientras que el hidrógeno va en el carbono secundario. ¿Por qué? ¿Por qué el bromo va en el carbono terciario? Bueno, como lo vimos en la reacción anterior, el bromo va en el carbono terciario porque ahí es donde hay mayor estabilidad. O, en otras palabras, el hidrógeno va en el carbono terciario porque ahí hay mayor estabilidad. Y es lo que vamos a estudiar en esta diapositiva. Fíjense bien, este hidrógeno se adiciona al carbono secundario. Cuando esto ocurre, el doble enlace se pierde para utilizarse en la formación del enlace carbono-hidrógeno. El doble enlace carbono-carbono, esos electrones que formaban ese doble enlace, se emplean para formar ahora el nuevo enlace carbono-hidrógeno. El carbono, al perder esos electrones, o uno de los carbonos al perder esos electrones, pues se queda cargado positivamente formándose el carbocatión. Aquí podemos ver que es un carbocatión de un carbono terciario. Y ahora sí, este carbocatión deficiente en electrones, porque
los electrones que tenía ya los perdió, va a reaccionar con una especie que tenga exceso de electrones, como es el bromuro. Recuerden que esta flechita indica que cuando se rompe el enlace HBr, el bromo se lleva los electrones por ser más electronegativos y eso hace que el bromo tenga un exceso de electrones. Entonces ahora sí, ya que se formó el carbocatión, el bromo entra en el carbono terciario. Es decir, el bromo entra en el carbocatión más sustituido. El bromo se adiciona en el carbón más sustituido. ¿Qué quiero decir con más sustituido? Que es el que tiene más grupos alquilo. Miren, aquí tengo un metilo y acá tengo otro metilo. Tengo dos metilos en el carbocatión, mientras que en el carbono secundario solo tengo un metilo. Es por eso que decimos que el carbocatión es el más sustituido de metilos y aquí es donde entra el bromo. Mientras que el hidrógeno se adicionó al enlace menos sustituido. Aquí solo tengo un grupo metilo. Entonces, bueno, recuerden siempre que un electrófilo se va a adicionar a un enlace doble para generar el carbocatión más estable como intermediario. Entonces, es decir, un electrófilo, el hidrógeno, se adiciona al doble enlace, pero entra en el carbono secundario, el hidrógeno, para formar el carbocatión más estable, es decir, el carbocatión terciario. Como intermediario, porque este carbocatión no se queda así solo, ¿verdad? Este carbocatión al final se neutraliza por la adición del átomo de bromo. Entonces es un intermediario, no es un producto final, sino un producto intermedio. Bien, esto que estamos viendo, este ejemplo que acabamos de ver, es algo que tiene que ver con la regla de Markovnikov o la adición de Markovnikov. ¿Qué dice esta adición de Markovnikov? Que tanto el bromo como el hidrógeno que se adicionen al alqueno van a ser regioselectivos. Es decir, el hidrógeno va a entrar en el carbono menos sustituido, el bromo va a entrar en el carbono más sustituido. Y eso dicho de manera más fácil se leería de la siguiente forma. En una adición electrofílica a un alqueno, el electrófilo se adiciona de tal forma que se genere el intermediario más estable. Entonces vean, el electrófilo, el hidrógeno, se adiciona de tal manera que se genere el intermediario más estable. Es decir, fíjense que este carbono, donde está este grupo alquilo, este metilo, este carbono es un carbono terciario. 1, 2, 3 átomos de carbono. El carbono donde está el hidrógeno es un carbono secundario, 1 y 2. Entonces, el carbocatión se va a formar donde sea el carbocatión más estable. Como vimos en las diapositivas anteriores, el carbocatión más estable es el carbocatión terciario. Entonces, el hidrógeno se va a adicionar en el carbono secundario para que se forme el intermediario más estable, que es un carbocatión terciario. Entonces, fíjense cómo se rompe el doble enlace. Estos electrones que se ocupaban en el doble enlace ahora se van a ocupar para formar el enlace con el átomo de hidrógeno que acaba de adicionarse. Y el otro carbono ha perdido electrones, por lo cual se cargará positivamente formando un carbocatión. Esta especie con deficiencia de electrones reaccionará con una especie que tiene un exceso de electrones, como es el anión bromuro, para formar un enlace por adición. Entonces, lo que no se ve es al revés. Entonces, nunca se va a formar un carbocatión o una carga positiva sobre el carbono menos sustituido. Es decir, esto jamás va a ocurrir. Menos sustituido porque fíjense que este carbono no tiene ningún grupo alquilo, mientras que este carbono tiene un grupo alquilo. Entonces, esto es la regla de Markovnikov y así como ocurre con el bromo, que es el caso que hemos estado estudiando, pues también ocurre con el cloro y con el yodo. Vean nuevamente cómo aquí tenemos un carbocatión, un carbono terciario donde entra el átomo
del halógeno y en el carbono secundario entre el hidrógeno. Nuevamente aquí observen cómo en el carbono terciario 1, 2, 3, carbono terciario entre el halógeno, mientras que en el carbono secundario 1, 2, entra otro átomo de hidrógeno. Acá observen nuevamente carbono terciario 1, 2, 3. En el carbono terciario se adiciona el yodo, mientras que en el carbono menos sustituido entre el hidrógeno, aquí tendríamos un carbono primario, entonces aquí va a entrar el hidrógeno. Otra forma de entender esta regla de Markovnikov es decir, bueno, tú tienes un alqueno, en este caso el 2-metilpropeno, donde que tiene dos átomos de carbono unidos mediante un doble enlace. Tú tienes que analizar lo que hay o los grupos que están en cada uno de esos átomos de carbono. En uno de los carbonos tienes dos grupos metilo que se conocen de manera genérica como grupos alquilo. Alquilo si fuera etilo, propilo, etcétera, metilo ya en específico. Y en el otro carbono del doble enlace no tienes grupos alquilo, tienes solamente hidrógeno. Cuando ocurre esto decimos que el carbono donde están los dos grupos metilo es más sustituido. Y la adición de Markovnikov va a tener preferencia para que el halógeno quede en el carbono más sustituido. Entonces el halógeno va a quedar en el carbono donde están los dos grupos metilo, mientras que el hidrógeno se adiciona al carbono menos sustituido, es decir, donde están los átomos de hidrógeno y se forma el 2-cloro 2-metilpropano. Acá vemos otro ejemplo. En este ejemplo lo que observamos son dos grupos alquilo en este carbono CH3 y este grupo CH2. En el otro carbono observamos un CH2 y un H. Es decir, que el carbono de arriba que está señalizado con los puntitos verdes, pues está más sustituido, tiene dos grupos alquilo y el carbono de abajo está menos sustituido. Por lo tanto, el halógeno entrará en el carbono más sustituido, en este caso el bromo, mientras que el hidrógeno se adicionará al carbono menos sustituido. Ya vimos que por qué se rompe el doble enlace, etc. ¿Qué es lo que pasa cuando tenemos un alqueno donde en los dos carbonos hay grupos alquilo? Pues aquí lo que se ha observado experimentalmente es que se obtienen dos compuestos y donde el halógeno se adiciona a cada uno de los carbonos que están involucrados en el doble enlace. Otra forma de ver la regla de Markovnikov es pensar que los carbocationes siempre se van a formar en los carbonos más estables. Entonces ya sabemos que un carbocatión terciario es más estable que un carbocatión secundario. Por lo tanto, la formación de un carbocatión secundario pues no es probable, esta reacción no se da y el producto no se forma. Pero aquí fíjense, se forma el carbocatión terciario y sí se forma el producto. Ya después se puede adicionar el cloruro. Otra vez podemos observar lo mismo. Aquí tenemos un carbocatión terciario, 1, 2, 3 átomos de carbono. Aquí sí hay la formación de un carbocatión terciario y después la adición del halógeno o del halogenuro. Pero no ocurre que se forme el carbocatión en un carbono secundario. Y este producto no se forma. Esta es otra forma de ver la regla de Markovnikov. Finalmente, para que ustedes puedan practicar, les voy a pedir que pausen el video y que realicen estos dos ejercicios que vamos a revisar en la sesión de ejercicios. Entonces, cópienlos en su cuaderno y realícenlos. Una vez hecho esto, pues
la clase del día de hoy terminaría. Los ejercicios están pendientes de revisión. Y si ustedes tienen dudas, quisieran profundizar más en el tema, pues no se olviden de consultar los libros que utilizamos en este curso, que son el Wade, capítulos 4 y 8, y el McMurray. Gracias por su atención.